¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Liga de Quito, muchachos? ¿Qué pasó? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos suscriptores a Aaron Fernando 8 Oficial y bienvenidos a Celeste por siempre. Hoy nuevamente toca acompañar a nuestro querido equipo revelación de esta Copa Libertadores porque venía eliminando a básicamente, a ver, Botafogo, Sao Paulo, ¿no? Octavos y cuartos. En estas semifinales le tocaba a Palmeiras. Había iniciado bien en el partido de ida, le había ganado el partido 3-0, pero lamentablemente, muchachos, esta noche trágica ha perdido 4-0 nuestro querido equipo ecuatoriano. Y hoy vamos a opinar del partido, vamos a acompañar a nuestros queridos suscriptores ecuatorianos que seguramente estarán por aquí para poder compartir siquiera un análisis, ¿no? Definitivamente bueno, el partido fue bastante decepcionante de cara a lo que planteó Thiago Núñez, ¿no? Porque si recordamos lo que venía haciendo Thiago Núñez, era básicamente proponer. En realidad, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia en algún partido, planteó, digamos, un partido para meterse todos atrás. O sea, el partido realmente no era para jugarlo de esa manera, ¿no? A lo mejor y sí capaz esperabas un momento para agarrarlos de contra, y creo que la verdad las estrategias perduraron así los 90 minutos, es decir, tal vez por un momento era esa la idea, pero la intención en realidad no tenía que haber bajado, tenía que haber sido equilibrada en todo momento, es decir, atacar igual que en el partido pasado, ¿no? Lamentablemente, Liga de Quito, bajo el planteamiento de Thiago Núñez, no fue así, no fue así, se mantuvieron en defensa todo el tiempo, no atacaron casi ninguna vez, casi dos veces o tres veces probablemente. Obviamente en el final del partido atacaron mucho más porque ahora el que hacía tiempo, el que se demoraba más era Palmeiras porque tenía la llave ya en sus manos. Así que bueno, déjame tu like, déjame tu comentario del partido y por favor no olvides suscribirte si eres nuevo por aquí. A ver muchachos, a ver muchachos. Vamos a hablar primero, ¿no? Del resultado. 4-0, muchachos. Sosa a los 20, Fuchs en los últimos minutos del primer tiempo, Veiga a los 68, cuando ingresa Veiga le cambia básicamente el partido, y a los 82, que creo yo que es un penal polémico, ¿no? Termina metiendo en la final al Palmeiras, ¿no? Ya vamos a analizar esa jugada. Pero bueno, muchachos, eh, el arbitraje del día de hoy estuvo a cargo de Wilmar Roldán, árbitro colombiano, me parece que es. Cuéntenme en los comentarios, queridos suscriptores de Ecuador, su feedback de Wilmar Roldán. Es decir, sienten que debió haber ido al VAR, de repente si hubiera alguna pequeña duda, ¿no? Eh, en el agarrón pues tiene, me parece, grueso, no sé si era grueso el que lo había agarrado al, a Alan, que era el jugador extremo que se estaba paseando, o sea, se paseó como a cuatro jugadores de Ecuador de Liga de Quito, y pues la verdad que ya, o sea, no te ibas a cobrar ese penal básicamente ahí, ¿no? Porque en sí es como un agarrón y ya al final se deja tirar, ¿no? Obviamente se comprende que el jugador de Liga de Quito estuvo coqueteando mucho con el penal, ¿no? Pero bueno, lamentablemente para mí al menos no fueron a revisarla y no la descartaron, no la confirmaron. Obviamente para Wilmar Roldán era penal, pero para mí no lo era. Quisiera saber qué es lo que piensas de esa jugada, porque para mí creo que es muy polémica, ¿no? Muy polémica. Pero bueno, muchachos, la formación de los equipos. Abel Ferreira formaba con Carlos Miguel en el arco, Gustavo Gómez, Murillo, Bruno Fuchs y Píqueres eran los defensores de este partido, cuando conocemos que Murillo, Gómez, no, de hecho, bueno, acá en la otra parte de la pantalla podemos ver su distribución en el campo, ¿no? Bueno, básicamente Murillo, Fuchs y Gómez completaban la línea de tres, o sea, una línea de tres era la que estaba ordenando Abel Ferreira en este partido. Bastante adelantada por momentos las defensas, iban siempre a buscar alguna jugada sorpresiva, ¿no? De principio a fin, por supuesto, es evidente que fue una locomotora. Palmeiras se notó desde el primer minuto que quería llevarse el partido adelante, o sea, hasta ahí es comprensible el nivel que tiene Palmeiras al día de hoy, pero lo que no se puede hacer es que Liga de Quito sea tan eh, un equipo que no reacciona ante esa presión que tiene Palmeiras, ¿no? Creo que ahí le faltó mucho sistema de reactivación
hacer un mejor partido para Thiago Núñez. Pero bueno, Alan jugaba de básicamente carrilero derecho y Piquerés de carrilero izquierdo. Los volantes de este partido fueron Andreas Pereira y Mauricio. Solamente dos volantes. Y realmente no eran tan de marca en realidad lo que proponía Abel Ferreira en el juego. Ramón Sosa por el lado derecho, Flaco López por el lado básicamente central de la cancha, pero a veces se conjugaba con Víctor Roque, intercambiaban las posiciones por el lado izquierdo. ¿No? Esa era la formación de Palmeiras por Abel Ferreira. En cambio, bueno, Liga de Quito por Thiago Núñez completaba básicamente una formación muy parecida, un poquito más defensiva, ¿no? Ya no solamente ponían dos volantes, sino tres volantes de marca, ¿no? Alejandro Domínguez, Richard Mina, Ricardo Ade y Lionel Quiñones, ¿no? Que ya en ese partido ya no se le pudo notar su patada histórica que tuvo en el partido pasado, que en este canal alabamos la pegada que tenía, pero lamentablemente hoy Lionel Quiñones no fue ese jugador que se animaba a pegarle tanto al arco. Realmente este equipo esperó demasiado a Palmeiras muy atrás y pocas veces llegó a atacar, ¿no? Muy reservado, ¿no? Muy conservador el equipo. Después, bueno, en la mitad de la cancha, Thiago Núñez sostenía a Cornejo, sostenía a Grueso, sostenía a Villamil, que bueno, en este caso Villamil se escapaba una que otra vez, ¿no? Interesante prospecto de jugador boliviano, sinceramente. José Cuero por el carrilero izquierdo y José Quintero por el carrilero derecho, Jason Medina de delantero centro con Lisandro Azulgar. Completaban la volante, la defensa y el atacante, los que están por ahí en la pizarra de la pantalla. Pero bueno, muchachos, esa era la formación. Y como dije, ¿no? O sea, comenzando con el desarrollo del juego, Palmeiras fue mucho más. Palmeiras fue mucho más, básicamente todo el partido, ¿no? Todo el partido. Eh, Quitando el penal, realmente era justo que vayan a penal. Realmente era justo que vayan a penal. Creo que era un partido para eso, para más o menos Alejandro Domínguez intentar salvar el partido por los penales, de acuerdo al planteamiento de Thiago Núñez, ¿no? Porque Thiago Núñez, sinceramente, hizo un partido que decepcionó a muchos, sinceramente. O sea, a Cristal tú lo llevabas allá y te formaba un equipo ni siquiera para empatarle al equipo local. Le empatamos a Fluminense allá en Brasil. Entonces, creo que Liga de Quito tenía suficientes argumentos como para poder siquiera empatar el partido con un poquito más de goles, creo yo. ¿No? Con un poquito más de goles creo que el partido tenía que haber sido más abierto, porque Liga de Quito tenía mucho gol, pero la verdad que fue muy sorprendente la no reacción de Thiago Núñez, ¿no? Con las indicaciones, ¿no? Porque evidentemente el jugador, por supuesto, que va a querer atacar, pero sin embargo, eso lo hicieron ya después de que comenzaron a perder el partido, entonces no era la intención, creo. O sea, obviamente los hinchas de Liga de Quito hubiesen preferido atacar de igual manera que el partido de ida, ¿no? Pero no fue así, muchachos. La verdad que una decepción lo de Diego Núñez. Eh, que bueno, básicamente después de unos cuantos tiros al arco en contra de Liga de Quito, a los 20 minutos se va a abrir el marcador con Ramón Sosa, luego de una asistencia de Alan, que creo que también es un plus de este Palmeiras, que a cada momento sacan jugadores por cualquier lugar, muchachos. Un gran extremo este Alan, que más adelante también será determinante para concluir la llave, ¿no? Para concluir la llave, esta eliminatoria de Palmeiras sobre Liga de Quito. Y ganaba a los 20 minutos 1-0. 1-0, Ramón Sosa le da un alivio rápidamente al Palmeiras, que bueno, iba a sufrir un poquito más el partido, ¿no? Iba a haber una que otra amarilla a Gustavo Gómez por algún reclamo, ¿no? A José Quinteros, a Richard Mina, y básicamente sobre el final llega el gol de Bruno Fuchs, ¿no? Dentro de mucho tumulto en el área de Liga de Quito, y lo va a encontrar a Fuchs para rematarle al arco de Domínguez, en donde nada tenía que hacer, y terminaba la primera parte 2-0. 2-0 que definitivamente el partido ya comenzaba a tener un poquito de presión para Liga de Quito, ¿no? Para Liga de Quito, porque evidentemente ya estaba a un solo gol y con 45 minutos de segundo tiempo, pues era más que suficiente para empatarte la serie. Pero ¿qué propuso Thiago Núñez para el segundo tiempo? Inicia básicamente con un cambio, entra Lautaro Pastrán, entendía que Lisandro Zulgaray se había cansado
e inicia con ese cambio el segundo tiempo. Eh, Intentábamos entender, comprender esta reacción de cambio, diría que básicamente para hacer lo mismo, ¿no? Porque ya me comentarán ustedes si hay alguna diferencia de cualidades entre Zulgaray y Lautaro Pastrán, porque bueno, son nombres muy nuevos para mí y entiendo que Zulgaray habitualmente es delantero, pero Lautaro Pastrán entiendo que también va por ese lugar, o sea, es un jugador ofensivo y sinceramente no se notó tanto en la cancha, no se notó tanto en la cancha y de igual manera, Palmeiras iba a insistir, iba a hacer una cosa que otra por ahí, y bueno, pues Rafael Veiga iba a aparecer para anotar de una jugada, la verdad que increíble, ¿no? Increíble. Eh, no se podía creer lo que estaba pasando. No se podía creer lo que estaba pasando porque básicamente, a ver, ¿qué te digo yo, no? Eran después de que había entrado o había iniciado el segundo tiempo, una cifra de básicamente 9 minutos. 9 minutos por ahí, en donde evidentemente le hacía ruido. Le hacía ruido, pues, a, a Abel Ferreira que no estuviera uno de los hombres más importantes, ¿no? O sea, Rafael Veiga apareció, ¿no? Apareció Veiga para darle tranquilidad, cierta tranquilidad al equipo eh, que todavía no igualaba la tanda, ¿no? Rafael Veiga entonces entraba por Ramón Sosa, ¿no? Ramón Sosa a los 64 y Felipe Anderson por Mauricio, ¿no? Ya, o sea, Andrés Pereira, Felipe Anderson, te das cuenta que básicamente no quedaba realmente un mediocampista defensivo, solamente ofensivos como Andrés Pereira, ofensivos como Rafael Veiga y ofensivos como Felipe Anderson. Literalmente no había medio campo defensivo, muchachos, no había medio campo defensivo. O en el contrario, de repente eran más mixtos que defensivos, ¿no? Pero, sinceramente, cambia el partido porque a los 68 minutos hay un quiebre en la defensa. Víctor Roque le va a dar un pase a los 68 minutos a, a Rafael Veiga y va a concretar el 3-0. Hasta ahí, las cosas matemáticamente, bueno, estaban ahí, justas, porque Palmeiras había sido mucho más. Pero sin embargo, quiero, la verdad, que destacar o en todo caso resaltar la tibiedad, la facilidad, o no sé cómo queramos mencionarlo, ¿no? Pero es preocupante, ¿no? Como Ricardo Ade, me parece que es ese central, queda mal parado en los dos goles, ¿no? Creo que queda mal parado en los dos goles, ¿no? Y preocupa en cómo se dan, preocupa en cómo se dan, porque Ricardo Ade creo yo que pudo haber interceptado el balón que iba para Víctor Veiga, ¿no? Pero, perdón, para Rafael Veiga, ¿no? Entonces se descuida la posición y ahí entra solo básicamente Rafael Veiga y concreta el 3-0 del partido, ¿no? No sé si coincidirán, pero creo que falla ahí Ricardo Ade y también diría que falla en el primer gol del partido contra Ramón Sosa justamente, ¿no? Me parece que hay como que un sanguchito, hay un central adelante de Ramón Sosa y atrás, ¿no? Entonces, el de atrás en todo caso tenía que haberle pasado la voz para estar con mejor entendimiento de la jugada, pero sin embargo, eh, no fue así, entonces llegó así el primer gol, no se pasaron la voz y de igual manera Ricardo D llega mal en el 3-0, ¿no? En el 3-0. ¿No? Repito, vamos a ampliar la formación, ¿no? Mm, ahora comienzo a tener dudas. No sabría si era Richard Mina, ¿no? Pero en el gol de Rafael Veiga, ¿no? Sí estaba Ricardo Dey. Sí estaba Ricardo Dey. Él habilitaba a todos y se escapa de la zona y pues llega el 3-0, ¿no? Me parece que Richard Mina es el que termina básicamente eh, no sé, como que incomodando la posición entre Ricardo Ade y Richard Mina para que, bueno, Ramón Sosa llegara al gol, ¿no? Pero bueno, ya me confirmarán eso en los comentarios, no lo recuerdo muy bien ahora, pero bueno, igual creo que esa jugada del 3-0 se pudo haber evitado,
se pudo haber evitado, ¿no? Y lamentablemente las cosas estaban empates, ¿no? Y como siempre, comencé a haber cambiecitos, ¿no? Kelvin por Bruno Fuchs. Se entiende que ahora Bruno Fuchs es mucho más importante que Kelvin, ¿no? Porque con Bruno Fuchs eh, hizo de repente una notoriedad de superioridad de Palmeiras en este partido, ¿no? En cambio, cuando Kelvin entró, la verdad que no fue tan así, ¿no? Entró Daniel de la Cruz, entró Alexander Alvarado, se ganó una amarilla Carlos Grueso, ¿no? Pero ¿por qué? ¿No? Porque, bueno, efectivamente hay un jugador que se va a escapar. No va a ser Rafael Vega, sino va a ser Alan, ¿no? El número 40 del Palmeiras, que es un tremendo. Vamos a ver si lo tengo por acá. Vamos a ver si lo tengo por acá. Me encantaría ver la imagen de Alan, porque este muchacho, no sé si termine eh, haciendo las cosas como Estebao, ¿no? Pero Alan, la verdad que cosas interesantes, la verdad, ¿no? Cosas interesantes. Bueno, la verdad que solamente hay memes, ¿no? Bueno, acá encontré alguna imagen, ¿no? Bueno que encontré la imagen. Y la verdad que este muchacho desbordaba por aquí, desbordaba por allá. Un talento increíble. Cosa que, bueno, Carlos Grueso lamentablemente se va a encargar de jalonear. Pero aquí es donde entramos a la polémica. Aquí es donde entramos a la polémica, ¿no? Definitivamente entramos a la polémica. El Grueso lo va a agarrar, ¿no? A ver, no sé si tengo alguna que otra imagen por acá. Eh, vamos a, vamos a ver las imágenes, ¿no? Bueno, aquí tenemos la imagen. Tuvimos que hacer algunos recuadros, ¿no? Porque la verdad es complicado, ¿no? Esperemos que no haya copy. Pero bueno, acá se juega, se mueve para acá, se mueve para acá. Aquí lo va a agarrar. Me encantaría que llegue una imagen mucho más cercana, pero aquí lo agarra. Aquí lo agarra. Vamos a ver si hay alguna imagen más cercana. No, no hay imágenes cercanas, pero se ve claramente, ¿no? Que como que lo agarra del hombro, no, perdón, el hombro, o sea, el de Carlos Grueso lo agarra, y de repente Alan, cuando lo deja, ya se cae. Entonces, para mí es polémico, muchachos, para mí es polémico. No sé qué piensen ustedes. Hay algunas imágenes más claras, pero lamentablemente yo no las tengo, ¿no? Pero se nota que definitivamente había un agarrón que coqueteaba con el penal, si queremos decirlo, pero que al final creo que no provocó un penal, ¿no? No había provocado un penal. Entonces, lamentablemente, Roldán, ¿no? Roldán va a pitar penal, y bueno, definitivamente Veiga no va a fallar, no va a fallar. Ya a los 82 la cosa estaba 4-0. La cosa estaba 4-0. Entra Freddy Mina, Richard Mina sale, entra Aníbal Moreno por Vitor Roque, entra Agustín Guiay por Alan. Ya básicamente iba a cerrar el partido nuestro técnico de cabecera en este partido, Abel Ferreira, que terminó ganando el encuentro, muchachos. Terminó ganando el encuentro. Y repito, creo que eh, no me gustó el planteamiento de Thiago Nunes, muchachos. No sé si coincidirán. Creo que se cerró demasiado. Eh, ten- no sé, creo que debió haber ido por un poquito más. Debió haber ido por un poquito más. Pero bueno. Lamentablemente, muchachos, otra vez será una final del Brasilerao. Básicamente, dos equipos de Brasil se van a juntar. Palmeiras en este caso y Flamengo. Datos para tomar en cuenta en esta final, no sé cuándo se jugará, es que Palmeiras, la última vez, por ejemplo, ¿no? Bueno, eh, iba a decir algún dato por ahí, pero no. Lo que pasa es que Palmeiras en este año ha sido el campeonato, ha sido parte del grupo de cristal, ¿no? Repasemos los campeones de Brasil que se juntaron en el grupo de cristal. 2020 por ahí, ponte. No, perdón, 2022. El que compartió grupo con Cristal en ese año fue Flamengo. Flamengo salió campeón en ese año. El 2023, Fluminense compartió grupo con Cristal. Cristal de Thiago Núñez, para variar. Salió campeón el Fluminense de Thiago Núñez. El 2024 no pudo estar Cristal en la Libertadores. Botafogo apareció en el club, en el grupo de la O, ¿no? Acá en el país hay un equipo que es crema y se le dice la O, ¿no? Entonces,
sale campeón Botafogo. Entonces, entendemos que por ahora y gracias de las estadísticas, o no sé, suponte que para contar que un equipo peruano haya compartido con un brasileño y ya bueno, sale campeón, ¿no? Entonces, hacer que un equipo brasileño le gane a Thiago Nunes con un equipo que no es de su país y siendo que Palmeiras compartió grupo con Cristal, de repente, no sé quién sabe por ahí que Palmeiras termina siendo campeón por estos datos que estoy comentando, ¿no? Eh, Puede ser esa la opción. Creo que Palmeiras tiene mucha más notoriedad pese al ayudín que le dieron en el penal. Fue una máquina el día de hoy, hay que aceptarlo. Lamentablemente, Thiago Nunes no puso resistencia para mí, no hizo un partido digno de lo que sí hizo bien en el partido de ida, pero lamentablemente la historia se acabó aquí para Liga de Quito de Thiago Nunes. Estaremos ya hablando de la final ya en otro video, opinando del partido, por supuesto, y por qué no también hablar de Lanús contra Atlético Mineiro de la Sudamericana, ¿no? Que van a jugar también una final. Así que bueno, así que bueno, nos toca despedir con mucho, mucho afecto a Liga de Quito porque ha sido un club revelación para mí al menos. Y también algo que acotar aquí, algo pequeño nada más, es que quiero recalcar que yo no tenía conocimiento que Liga de Quito ya había ganado la Copa Libertadores en el 2008 con el Patón Bausa, ¿no? Y dicho sea cierto, pues agradezco mucho el comentario que me apoyó con eso porque no sabía, por eso les estaba comentando, ¿no? Les estaba comentando de eso, básicamente. Jamás afirmé que iban a jugar su primera final, siempre quise que me ayudaran y lo hicieron algunos, otros, no sé, no se lo tomaron bien, pero bueno, solo quería contar eso. Y pues nada, llegamos hasta este final del video. Te agradezco por haber llegado hasta esta parte del video. Eh, Regálame un like si crees que tu equipo hizo una presentación digna, si crees que hay cosas para el futuro y que se puede mejorar. ¿Crees tú que sea posible que Thiago Núñez pueda quedarse y renovar con Liga de Quito? Esa es una pregunta muy interesante porque ya a estas alturas créeme que ya hay otros equipos y países que lo están viendo con buenos ojos también a Thiago Núñez. ¿Quién sabe? ¿No? Eh, También al mismo tiempo bríndame tu comentario y por favor, no olvides suscribirte para estar más cerca de los 3000 suscriptores y esperemos que este año podamos llegar a esa cifra. Me despido y conmigo será hasta un próximo video. Cuídense. Chau, chau.